Doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'm a cross. Just because I'm hurting doesn't mean I'm hurt. Doesn't mean I didn't get what I deserve. No better in the worst.
flock of birds hovering above. Just a flock of birds. It's how you think of love. And I always look up to the sky, pray before the dawn. ¿Qué credes que aprendedes cando vides a xogar a construir en minimundos? Eva. Que aprenda a construir. E ti, Valeria? Pues yo, a veces a construir, estoy feliz porque construyo con mis amigas y me explico. Yo aquí aprendo que todos somos capaces de construir algo y también podemos hacerlo si nos esforzamos un poquito. E ti, Eire? Yo creo que expresamos lo que sentimos. Unha forma de expresar o que sintes. Aprendemos a construir y así, si estudiamos mucho, podemos construir casas y hacer cosas más chulas con las torres y con las ramblas que hay aquí pequeñas y podemos hacer ciudades para los animales y los muñecos de las personas. Aprendemos a construir y a respetar las torres de los demás. También aprendemos a jugar. También aprendemos a que a imaginación sea libre. Y podes hacer novos mundos, os que ti queiras. Aprendemos muchas cosas nuevas y nos divertimos. A relajarnos, a jugar bien. E ti, Uxía? Esperanza. Esperanza? Por que crees que aprendes sobre a esperanza? Porque si respetamos las torres de los demás aquí, puede que aprendamos a ser buenos y tener esperanza. Yo creo que aprendo que hacer muchas cosas guays con todos. Vale. E ti? Que me divierte y vea cómo se divierten los demás. Y si somos más, podemos hacer cosas más chulis y más bonitas. E ti, Joel? Que haciendo allí ramplas, que minimundos, pues nos divertimos y aprendemos muchas cosas sobre materiales y hay que cuidarlos muy bien. Debemos aprender a qué velocidad van las bolas, Sí? cada tipo de bolas. Vale. Porque depende da bola como sexa, hai bolas que van máis rápido e bolas que van máis lentas. E tamén depende de, por exemplo, como posa rampa. Si le pones unos baches y entonces no se va chocando y va así como un zigzag. Yo creo que se aprende en minimundos a desarrollar la imaginación y a construir con más equilibrio. Lo que yo creo que se aprende en minimundo es como inventarte un mundo y luego jugar con ese mundo. Que creas mundos y con estos puedes jugar cuando tú quieras y después puedes crear otro mundo. Hacer cosas que las estructuras funcionaran y aprender a dibujar,
aprender a relacionarse con los compañeros y aprender en el aula. Como ahí también se ponen títulos en las cosas que tú haces, después tú puedes aprender a escribir, decir más o menos, que ahí tienes un abecedario, y puedes ir aprendiendo a escribir o a leer cosas que hay títulos de primero. Pues también se pueden en algunos, pues como un poco aprender a compartir. Porque hay muchísimas clasificaciones y puedes compartir luego de actividades. Yo en mi mundo aprendo mucho porque en vez de aprender, aprendes, pero también te diviertes. Entonces, imagínate, tú haces un palacio con todo y luego sales a la calle y dices como, joder, es que el palacio era como si fuera donde estoy yo. ¿Sabes? Es como algo divertido. Y también imaginas usas tu imaginación para construir. Por ejemplo, tú ahora no construyes nada, no construyes ni un castillo ni nada, pero cuando construyes algo que no se parece nada a nada, o sea, no se parece nada a un castillo, por ejemplo, querías hacer un castillo y no se parece nada. Usas tu imaginación y lo ves y parece un castillo. Sí. En Minimundos que podemos aprender muchos tipos de conchas y también hacemos trabajo en equipo. Podemos aprender a compartir material y también aprendemos métodos de la naturaleza. También podemos aprender sobre los animales porque hay muchísimos tipos de animales. Rise when I gave the